servicios informativos de Navarra Televisión. El Gobierno trabaja en un plan que podría ver la luz en otoño para combatir el acoso escolar. Hay preocupación en el Departamento de Educación porque manejan cifras que revelan que ha habido un repunte de estas actitudes en los centros escolares. El número está aumentando y en Navarra está aumentando. O sea, no podemos en absoluto negarlo. Y precisamente lo que hay que hacer el esfuerzo es aflorarlo. ¿Qué tal están? Buenas noches. Cree el departamento que aflorando casos se empezaría a poner remedio a esta situación. El Gobierno, que este miércoles ha anunciado que se extiende su programa de prevención de enfermedades congénitas en recién nacidos. La conocida prueba del talón detectará hasta 7 de este tipo, frente a los 2 que se incluían hasta ahora. Trata de disminuir la morbilidad, la mortalidad y las discapacidades asociadas a esas enfermedades. Se calcula más o menos que se detectarán entre 6 y 8 casos de este tipo de enfermedades. La constructora Ariane ha presentado preconcurso de acreedores ante la situación financiera de la compañía. En el ejercicio de 2014 ya presentó un balance negativo, situación que empeoró en 2015. Tras reducir drásticamente la plantilla, actualmente trabajan 100 empleados. La compañía podría acumular una deuda que podría alcanzar con los bancos los casi 20 millones. El Gobierno de Navarra aprueba un proyecto para poner en marcha las obras que eliminen los problemas por el cierre de la conexión del camino del Instituto de Tudela. El Ejecutivo va a financiar el 85% de esta inversión. 5.300 inmigrantes de más de 80 nacionalidades viven en Tudela, un 16% del censo, una cifra que se mantiene respecto al año pasado. En su acogida trabaja el Centro Lasa, que ha organizado este fin de semana sus 7ª jornadas interculturales. Navarra ha recibido en Madrid el galardón de mejor stand de comunidades autónomas e instituciones por el diseño del pabellón que el Gobierno instaló en la Feria Fitur, que se celebró el pasado mes de enero. Martín ha cambiado la rutina de sus jugadores para intentar cambiar la dinámica de resultados en casa. Anoche se llevó a la plantilla al cine y esta mañana el trabajo ha sido en el Sadar. Hace más de 2 meses que los rojillos no ganan en su estadio, pero también son 8 las jornadas, sin perder en segunda. Pero estoy percibiendo un poco de clima un poco pesimista. Y tenemos que saber que estamos sextos en una categoría que el año pasado casi perdemos. El Departamento de Salud va a aumentar de 2 a 7 las enfermedades metabólicas que se pueden detectar con la conocida prueba del talón que se practica a los más pequeños. Quieren así evitar mayor mortalidad. Este programa de prevención se realizará anualmente a los más de 6.000 recién nacidos en Navarra. A partir de esta semana se pueden detectar 7 patologías diferentes y no 2 como hasta ahora. Así, el Departamento de Salud se adecúa a lo exigido por la normativa estatal. Este programa tiene como objetivos principales disminuir la morbilidad con especial mención a la afectación neurológica, la mortalidad y las discapacidades asociadas a dichas patologías. Mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de estas enfermedades. Es un test que se realiza a las 48 horas de vida en todos los recién nacidos. Para ello es necesaria la extracción de sangre mediante una punción en el talón y con ella se intenta detectar de manera precoz trastornos congénitos poco comunes, en su mayoría relacionados con alteraciones hormonales y del metabolismo, es decir, retraso del crecimiento mental o incluso la muerte súbita del bebé. Se calcula más o menos que se detectarán entre 6 y 8 casos de este tipo de enfermedades. Con este plan de prevención se intenta garantizar el inicio del tratamiento farmacológico o dietético entre los primeros 15 días de vida del recién nacido. Ha aumentado en Navarra el número de casos de acoso escolar. El curso pasado, Educación intervino en 158 ocasiones en problemas de convivencia en centros educativos. Para combatirlo, el departamento ultima un plan de medidas preventivas que presentará el próximo otoño. Preocupa el aumento de casos de acoso escolar en Navarra. En Navarra por lo menos hemos intervenido en 158 casos en el último curso escolar. 158 casos que no quiere decir que estén determinados todos de acoso, pero sí al menos
se ha visto si existía un acoso o no. El número está aumentando y en Navarra está aumentando, ¿eh? O sea, no podemos en absoluto negarlo. Y precisamente lo que hay que hacer el esfuerzo es aflorarlo. Educación ultima ya un nuevo plan de medidas preventivas. Lo importante es que se conozca. Por eso se quieren facilitar las vías de comunicación. Que no haya prácticamente un trámite que hacer. De alguna manera les hagamos a los chavales, a los chicos y a las chicas, les hagamos fuertes en un asunto como acoso para que lo puedan identificar y para que puedan, de alguna manera, esto pueda, lo que decía, aflorar o se pueda en los primeros momentos, pueda atacarse o pueda irse hacia la solución. Y es que en casos de acoso escolar no hay ni un minuto que perder. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una parte que trabajo de asesoría de convivencia, no quiero detallar, pues es, por ejemplo, pues entre ideas suicidas, ¿no? de chavales. No podemos demorarnos 24 horas. Cuantos más casos salgan a la luz, más se esconde también la estrategia del acosador. Un asunto en el que también influyen y mucho las redes sociales. Ciberbullying, o llamado ciberbullying, o el acoso a través de las redes sociales ha crecido exponencialmente. Es una dura realidad que puede suponer un auténtico calvario para quien lo sufre. La familia del joven pamplonés que fallecía el pasado 16 de marzo pide colaboración con la investigación policial que se está llevando a cabo para esclarecer los motivos de su muerte. En una carta enviada a los dos periódicos navarros muestra su dolor por lo ocurrido. Desde el propio centro han enviado también una misiva a todas las familias explicando que la policía ha llamado a declarar a decenas de alumnos del colegio y del profesorado. La dirección del centro asegura que tras 2 meses de investigación no se ha constatado ningún tipo de actuación que haya requerido la apertura del protocolo de acoso escolar. Se ha investigado pues el centro educativo, se han investigado todos los entornos amistosos, entornos deportivos que ha podido tener el muchacho, ¿no? Se analizan también las redes sociales, qué mensajes estuvo mandando, qué mensajes le mandaron a él. En este caso concreto no hubo ninguna denuncia, no hubo ningún informe previo, lo cual hace que no se activase ese protocolo, lo cual no quiere decir más que el protocolo de acoso escolar no se activó. Ganaderos de Ulzama preocupados por las consecuencias que pueden provocar las aves carroñeras como los buitres en los ataques a su ganado. Ya saben que un centenar de buitres atacaban este lunes a ganado vivo. Tras la denuncia de los ganaderos, la consejera de Medio Ambiente asegura que su departamento está valorando lo ocurrido y siguiendo los protocolos para estudiar qué ha sucedido realmente. Los ganaderos por el momento no reciben ayudas desde el Ejecutivo ante sucesos como estos. Estamos ahora mismo valorando cuál es la situación y siguiendo los protocolos que tenemos desde guarderío para ver realmente qué es lo que se ha producido. Los partidos políticos y coaliciones van cerrando listas de cara a las próximas elecciones del mes de junio. Ya sabemos que el parlamentario foral Javier García va a ocupar el número 3 de la lista de la coalición UPN-PP al Congreso, mientras que María Eugenia Bozal, que es portavoz en el Ayuntamiento de Ribaforada, será la número 5. Los puestos 1, 2 y 4 están designados por UPN. Al Senado van a repetir José Cruz Pérez Lapazarán y Cristina Sanz, que ya fueron elegidos senadores el pasado mes de diciembre. También hemos conocido la lista de UPyD. Miguel Zarranz ha sido elegido por los afiliados como cabeza de lista al Congreso, mientras que Carlos Manzano será candidato al Senado por esta formación. El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha asistido esta tarde al foro de la formación profesional, nuevos desafíos, con consejeros y representantes de comunidades autónomas. El acto se ha celebrado en Valladolid y también se ha determinado la oposición que España va a llevar a la reunión del Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea de los días 30 y 31 de mayo. Durante este primer semestre, Castilla y León va a representar las comunidades autónomas y participar en los comités preparatorios de ese Consejo. El tema de debate entre los consejeros será el de la modernización de la agenda para la educación superior. El Parlamento Foral ha cerrado hoy el plazo para que los grupos presentaran solicitudes de información para la comisión sobre Caja Navarra.
Comisión que tiene como plazo para la conclusión de sus trabajos el 30 de septiembre, periodo en el que se va a estudiar la información que se le remita y escuchar la versión de las personas a las que se llame a declarar. La mayor parte de las peticiones de información van dirigidas a Fundación Caja Navarra, CaixaBank, el Gobierno navarro o el Banco de España. Vamos a seguir la profesionalidad y la rigurosidad que ya anunciamos el primer día de la constitución de esta comisión. Es decir, vamos a intentar, desde un punto de vista objetivo y profesional, ver qué ha pasado realmente. El Parlamento, que ha ofrecido una recepción oficial a una delegación del Partido Democrático de los Pueblos del Kurdistán. Recepción celebrada en la sala institucional. También la Guardia Civil ha celebrado hoy su 172 aniversario de su fundación. El coronel jefe de este cuerpo, Javier Hernández, ha asegurado que es una de las instituciones más valoradas por la opinión pública y mira al futuro con el reto de seguir mejorando. En este aniversario se han impuesto 15 condecoraciones. Por cierto, Carmen Alba se ha referido a la petición de dimisión por parte de los partidos del cuatripartito tras el requerimiento al Ayuntamiento de Oiz de retirar un mural con la palabra tortura y la imagen de Miquel Zabalza. Ya estoy acostumbrada a que algunos partidos pidan la dimisión por lo que ellos estiman. Desde luego no voy a dimitir. La pintada se tenía que quitar por unos motivos diferentes a los que se puso en el primer requerimiento. Se reaccionó en cuanto nos dimos cuenta, se pidió disculpas, se mandó el requerimiento adecuado y no nos olvidemos que es una pintada que está acusando, es una campaña que acusa de torturas a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en Pamplona, esta mañana, la portavoz del PSN ha arremetido contra el gobierno municipal por la gestión del caso de la concejala de Aranzadi, Laura Berro, que no dimitirá tras incumplir la ley en la adjudicación de un contrato a una asociación presidida por su hermana. Una vez más, los partidos del cuatripartito se tapan unos a otros porque todos se necesitan con tal de mantener el poder a cualquier precio, aunque eso suponga prescindir del cumplimiento de los mínimos exigibles en política, como son el respeto a la legalidad y la conducta de acuerdo con la ética y la estética. También se pide la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, en relación al caso de Maider Beloki, archivado en los tribunales tras el atropello a dos ancianos en la pasada Nochevieja. Lo pide UPN ante las dudas que los regionalistas tienen sobre la consideración de accidente leve que hizo el concejal. Piden también explicaciones sobre el procedimiento ordinario establecido en Policía Municipal para practicar las pruebas de alcoholemia. ¿Este accidente leve o grave? ¿No? 16 personas han quedado retenidas durante 38 minutos aquí, en uno de los ascensores de la calle Descalzos que conecta con la Rochapea tras producirse una avería. En torno a las 9 menos cuarto de la mañana se recibía una llamada en SOS Navarra informando que esas personas estaban atrapadas en uno de los ascensores de Descalzos que une el casco antiguo con el barrio Pamplones de la Rochapea. La constructora Arian ha presentado preconcurso de acreedores ante la situación financiera de la compañía, que en el ejercicio 2014 ya presentó un balance negativo, situación que además empeoraba en 2015. Arian, que destina parte de su actividad a obra pública, ha visto reducida la licitación de las obras durante los años de crisis, algo que terminó con una drástica reducción de plantilla. Arian ha presentado preconcurso de acreedores por su delicada situación financiera. El preconcurso permite a la compañía poner en conocimiento del juzgado la situación de insolvencia de la empresa para comenzar las negociaciones con los acreedores, lo que podría permitir alcanzar acuerdos que eviten el concurso final. Arian, la principal empresa de obra pública, cuando estalló la crisis, sufrió un descenso de actividad. En España, la licitación pasó de los 35.500 millones de euros en 2009 a los 9.900 millones en 2015. Arian fue una de las principales empresas afectadas y comenzó a reducir su plantilla, pasando de los 376 empleados de 2008 a los 100 que tiene en la actualidad. La compañía cuenta con una deuda con las entidades financieras de casi 20 millones de euros. Ha pasado de 29,5 millones a 4,5 millones de fondos propios entre 2010 y 2014 y en el mismo periodo sus reservas han caído a negativo. Arian tiene entre sus trabajos actuales la plaza de Iturrama Nuevo y otra en Lezcairu. Ahora desde la dirección aseguran que es imprescindible lograr un acuerdo con los acreedores para poder continuar con su actividad y minimizar el impacto que esta situación puede producir en las obras en curso.
El salario en Navarra de 1.749 euros mensuales de media es un 12% más bajo que el sueldo medio bruto que se da en la Unión Europea, que se fija en 2.000 euros. La comunidad de esta forma se sitúa en una zona intermedia en lo que a salario se refiere, ya que hay 15 países europeos cuyos sueldos medios son inferiores. Navarra, dentro de España, tiene el tercer salario bruto más alto de todas las comunidades. La Federación Navarra de Municipios y Concejos dispone de 70.000 euros que le acaban de llegar de la obra social La Caixa y Fundación Caja Navarra para el programa de recuperación y rehabilitación de espacios urbanos que emplea a personas en riesgo de exclusión social. Está dirigido a localidades con menos de 2.000 habitantes y la cantidad máxima para financiar será de 3.000 euros. En los años 2014 y 2015, esta iniciativa posibilitó la contratación de 120 personas con la subvención de 68 proyectos. Después pasó animar a las entidades locales a ayudar a que se acojan a esas convocatorias de subvenciones para contratar a personas desempleadas, ayudar también, lógicamente, a reducir los costes que suponen para las entidades locales estas contrataciones y estas actuaciones, es recuperar espacios urbanos y eso tiene, lógicamente, una afección en el territorio y en las personas y ciudadanos que vivimos en los pueblos, ¿no? El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto para poner en marcha las obras que eliminen los problemas provocados en Tudela por el cierre de la conexión del camino del Instituto Benjamín de Tudela con la autovía A68. El Ejecutivo va a financiar hasta 1,3 millones de euros, es decir, el 85% de la inversión prevista para conectar la zona de Huertas Mayores con la carretera de Tarazona. El resto de la inversión correrá a cargo del consistorio de la capital ribera. Se financian al 85% del presupuesto, el resto lo tiene que poner el Ayuntamiento de Tudela. Viendo la situación que teníamos y la necesidad extraordinaria y sobrevenida de la obra, desde la Administración local hemos propuesto habilitar una partida con cargo al Fondo del Plan de Infraestructuras Locales para poder subvencionar con esta cantidad al Ayuntamiento de Tudela. 5.300 inmigrantes de más de 80 nacionalidades viven en Tudela, un 16% del censo. Una cifra que se mantiene respecto al año pasado. En su acogida trabaja el Centro Lasa, que ha organizado este fin de semana sus 7ª jornadas interculturales. Tudela va por el buen camino en la acogida e integración de la población inmigrante que ha echado en ella raíces. Actualmente son más de 5.000, un 16% del censo de cerca de 80 nacionalidades, una cifra que varía poco respecto al año pasado, salvo 400 ecuatorianos que han vuelto a su país. A esta labor ha contribuido el Centro Lasa, que aglutina colectivos sociales de inmigrantes y a medio centenar de voluntarios. En la Ribera hay un 7% de personas en pobreza severa. No importa cuántos venidos de fuera y cuántos no. La fisonomía de Tudela y su comarca, con el colorido cultural y religioso que ha tomado en los últimos 10 años, proclaman la Tudela y la humanidad del futuro, que genere una cultura de hospitalidad e inclusión. La población tudelana, lo que puedo decir yo en general es que la integración no es tan difícil. Sí, lo intentamos. El centro dependiente de los jesuitas ha conseguido superar este año sus dificultades económicas para lograr los 136.000 euros de presupuesto anual. Ahora buscan financiación unos 20.000 euros para un proyecto de apoyo a 8 jóvenes de unos 18 años en riesgo de exclusión social. Esas primeras generaciones que vinieron hacia el 2007-2006 están por ahí. Es sangrante ver esa situación porque no encajan en ninguna oferta formativa. La parte psicológica, la parte de inserción laboral y luego hay una parte importante que estos chavales tienen la necesidad de escribir, leer, que es la parte de ponerle las competencias básicas. Por 7º año consecutivo han organizado sus jornadas interculturales que con el lema Hospitalidad, un refugio para todas las personas, contarán el viernes con una ponencia sobre la situación de los refugiados y una oración conjunta de las distintas religiones, al que seguirá el sábado en la Plaza Padre Lasa un festival de culturas y una degustación de arroces del mundo. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
Osasuna sueña con el regreso a la primera división. Los partidos comienzan a pasar factura y la imagen está haciendo crecer la incertidumbre tras una campaña casi soñada. Por eso el entrenador Martín no quiere que el ánimo decaiga y anoche se llevaba la plantilla al cine. El hombre que empezó a correr cuenta una historia de superación y los valores positivos del deporte. Una historia real con un sueño de un corredor de fondo. Ayudar a 125 familias etíopes sin recursos a que tengan acceso a agua potable. La plantilla de Osasuna pudo ver ayer en un pase esta película documental de la que hoy han sacado conclusiones en Tajonar. Es un documental sobre un chaval que quería hacer una carrera en el Everest de 170 kilómetros y en ese documental el chaval tuvo un momento en que se rompió un brazo, otro momento que abandonó una carrera previa. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que por muchos palos que nos esté dando la competición o que nosotros creamos que merecemos más, tenemos que seguir y no podemos bajar los brazos. Después, y para romper la monotonía, Martín se ha llevado a la plantilla a entrenar al Sadar. Retumbaban las órdenes del míster en un campo vacío, pero que luciera un aspecto bien diferente este domingo, en el que Osasuna está obligado a ganar tras 2 empates consecutivos. Yo en segunda división, en todas las temporadas que llevo, nunca he estado tantos partidos sin perder seguidos. Para mí es algo muy positivo. Nunca hemos mantenido la puerta a cero tantos partidos. Que se pueden hacer las cosas mejor, seguro, pero siempre. Estoy percibiendo un poco de, clima un poco pesimista. Y tenemos que saber que estamos sextos en una categoría que el año pasado casi perdemos. Mejor jugador en los 2 últimos encuentros en los que ha salvado 2 puntos y evitado la derrota para que Osasuna enlace 8 partidos sin perder. El futuro de Neucet sigue en el aire. Dentro de 1 mes y medio acaba contrato y reconoce tener ofertas, pero de momento ninguna de su actual club. Sé que a mi agente le han llegado cosas y yo le he dicho que él marque el tiempo oportuno, él sabe cómo está el mercado, yo no tengo ni idea. Le he manifestado que mi primer deseo, único deseo ahora mismo es Osasuna, pero tengo familia también. Nino se ha ejercitado con normalidad. Quien no lo ha hecho es David García, quien lesionado no jugará frente al Numancia. Hoy se cumplen 2 años desde esta imagen, desde el descenso de Osasuna a Segunda División. Fue un 18 de mayo de 2014 cuando, a pesar de la victoria frente al Betis, el equipo bajaba de categoría después de 14 años en la máxima. Fue también el desencadenante de una serie de acontecimientos que, con paso por los juzgados incluido, ha servido para regenerar el club. Osasuna pelea por subir a primera, el tudelano hace lo propio para subir a la segunda. Los blanquillos reciben este domingo al Hércules en el partido de ida de la primera eliminatoria. Se espera que acudan alrededor de 6.000 espectadores para este choque y ya se conocen los precios: 10 euros para socios, 15 para los que no lo son si adquieren su localidad de forma anticipada. Precios que también varían de 20 a 25 para público en general y tribuna el mismo día de partido. En el club están convencidos de que van a hacer un buen papel en este playoff de ascenso. La gente de la Ribera tenemos que dar el do de pecho este domingo contra un gran equipo, un equipo histórico, un Hércules que hace pocos años ganaba al Barcelona 2-3 en casa en el primer partido de Guardiola, me acuerdo yo, y que ahora está aquí en la ciudad de Tudela, y que es un equipo que está hecho además para ascender. Bueno, y ahí estamos nosotros, unos mindunguis de Tudela, dando mal, sacando récords, y bueno, estamos viviendo una época que no hay que dejarla acabar, hay que ir a por todo. Fin de semana ajetreado en el frontón Labrit de Pamplona. El domingo se celebran las finales del manomanista del torneo Elkar Pelota. Un día antes, el sábado, se va a disputar la final del manomanista de promoción. Después de ganar la txapela del Parejas y del 4,5, Gorka aspira a la triple corona de la categoría ante Mendizábal tercero. Ambos pelotaris elegían esta mañana el material para ese partido. La Universidad Pública de Navarra va a acoger este sábado la primera edición del torneo escolar de rugby que organiza la Única. Alrededor de 250 niños y niñas se van a dar cita en este torneo, al que acudirán 2 equipos de la zona sur de Francia y el complutense Cisneros madrileño. 4 clubes en categoría sub-14, 12 y 10 acudirán a las instalaciones deportivas del centro universitario a lo largo de la mañana de este sábado. Hasta los 16 años no hay separación por sexo, con lo que chicos y chicas comparten equipo. Hay que pasar, Ander, pasa el balón. Venga.
Entendemos que es una época de desarrollo muy importante para los chavales, en valores, en respeto, etcétera, que es lo que intentamos transmitir, y que además el compartir el esfuerzo y a veces los golpes en este deporte, chicos y chicas, pues hace una relación muy especial de igualdad y de respeto que nos aporta mucho. El piloto navarro Mikel Azcona sigue en el podio en la SEAT León Eurocup. En la segunda prueba, disputada este pasado fin de semana en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, el falcesino terminó en segunda posición. Gran actuación del navarro, que después de Estoril sigue en la parte alta del campeonato. La próxima cita es en Francia, en el circuito Paul Ricard, los días 4 y 5 de junio. El jugador nigeriano de Oberena, Salawu Tayudin, se proclamó campeón del segundo trofeo Ciudad de Utebo, que se ha celebrado este pasado domingo en esta localidad aragonesa. En imagen le vemos cuando se quedó recientemente subcampeón del Internacional Ciudad de Pamplona. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Mañana abre las puertas el cuarto Salón Navarro del Vehículo de Ocasión y Kilómetro Cero en Refena. Más de 500 coches de prácticamente todas las marcas van a formar parte de esta feria, que va a permanecer abierta al público hasta el próximo domingo. El año pasado se vendieron cerca de 300 vehículos y confían en superar esa cifra en esta edición. Descuentos y precios especiales que acompañan todos estos coches, que se ponen a la venta con las mismas garantías que en el concesionario. Esto es otra iniciativa más por parte de los concesionarios de coches y compraventas también, para dinamizar el consumo y dinamizar lo que es el mercado del automóvil, del cual más o menos vivimos más de 1.000 personas en lo que es la actividad de concesionarios de automóviles y compraventas. Así como en España está subiendo más o menos, y si no que me corrija Pachi, sobre el 18% lo que es la venta de vehículos, en Navarra es tarifa plana. Así que esperemos a ver si cambiamos el signo o aceleramos o dinamizamos el sector. Navarra ha recibido en Madrid el galardón Mejor Stand de Comunidades Autónomas e Instituciones por el diseño del pabellón que el Gobierno instaló en la Feria Internacional de Fitur en 2016, celebrada en este pasado mes de enero. El jurado ha valorado la presentación innovadora del espacio, que permitía combinar una labor promocional con la atención tanto a profesionales como a visitantes. La majestuosidad de alguna manera del paisaje, unido también a que era un espacio como muy práctico y muy cómodo para trabajar. También es verdad que el espacio que teníamos preparado para el sector turístico y para que pudieran de alguna manera desarrollar el trabajo esos días, pues es algo que también destacaron, ¿no? Vamos a hablar ahora de trasplantes, de donaciones, especialmente a raíz de una exposición que puede visitarse estos días ya en el Corte Inglés. Antonio García, presidente de Atena, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Lo ha dicho siempre el eslogan, donar es dar vida. Usted lo recordaba además ayer en la presentación en rueda de prensa de esta exposición, por si no queda claro de lo importante que es. ¿Y qué te voy a decir yo? Trasplantado desde hace 10 años. Tratamos de concienciar a la sociedad navarra de la importancia de donar. ¿Qué hay detrás de una donación? A lo largo de toda nuestra comunidad hemos dado charlas sobre donación en muchos centros escolares y siempre les hacemos la misma pregunta. Preguntaros, ¿qué vais a conseguir a la hora de decir sí al coordinador de trasplante cuando os pida los órganos? Mirarnos a nosotros. Eso es lo que vais a conseguir. Lo que vais a conseguir es gente que estaba muy grave, gente que podía morir y que ahora vive y tiene una calidad de vida estupenda. Eso se les queda grabado y además podemos decir que la sociedad navarra es una sociedad muy,
muy concienciada con la donación. Prácticamente la donación en Navarra es un hecho ya común, no tenemos que hablar de un hecho excepcional, y tal vez la excepción está en decir no a la donación. Es lo que recuerda precisamente esta exposición, que ahora pueda verse. ¿En qué consiste un poquito la exposición? El que vaya allí, ¿qué va a ver? Y sobre todo, ¿cómo va a salir? Pues va a haber mensajes sobre donación de todos los órganos que se pueden donar, mensajes que le hacen que se paren un momentito y que piensen qué es lo que hay detrás de la donación. En realidad, esta exposición es un decirle a la gente, párate un poco, piensa, ¿por qué voy a donar yo? ¿Qué es lo que voy a conseguir tras una donación? ¿Puedo decir no? Ese es el mensaje de esta exposición. Animo a la gente a que vaya a verla y animo a la gente a que medite sobre la donación y lo que se consigue con ella. Si usted es un gran ejemplo de lo beneficioso de la donación, ¿por qué no hay más donantes? Eso es una pregunta, sabiendo que en Navarra hay muchos, como usted ya decía. Esa es una pregunta muy buena para el coordinador autonómico de trasplantes. De todas las maneras, el año pasado estábamos dentro de los 5 primeros de España, con un 54,6 por millón de habitantes, que es una tasa muy alta. España es la número 1 mundial desde hace 25 años, pero a años luz de cualquier otro país. Por lo tanto, vivimos dentro de un país privilegiado en cuanto a la donación y privilegiado en cuanto a conseguir que cada vez haya menos gente que muera en lista de espera porque no les llega un órgano. ¿Cuáles serían los miedos más importantes que puede tener una persona a la hora de decidir si ser o no ser donante? ¿Por qué se puede sentir retraída a serlo? Mira, hay dos tipos de donantes, o hay dos tipos de donación, mejor dicho. La donación que se hace de cadáver, la donación de los órganos de un ser querido fallecido, que se va a producir en un momento de muchísimo dolor y en el que una persona tiene que estar concienciada para decir que sí, sin ninguna duda, cosa que inequívocamente en Navarra existe. El coordinador de trasplantes nos dice muchas veces, mira, hay familias que antes de que vaya yo a pedirle los órganos ya han venido a ofrecerse. Existe ese tipo de donación y luego existe la donación de vida, de persona viva a persona viva. La diferencia es clara, en un caso solo hay que decir sí, en el otro uno se va a someter a una intervención quirúrgica bastante importante. La donación de vida en vivo normalmente se realiza entre familiares, la donación de cadáver se realiza de forma universal y por todo el mundo y no hay, la gente ya lo ve de una forma natural y no hay problemas en Navarra, la verdad. Las donaciones en vivo precisamente son las que donde se quiere incidir un poquito más. ¿Por qué son tan necesarias o por qué el número es menor? Pues muy sencillo, la donación de cadáver es muy difícil ya que subamos. Es muy difícil porque prácticamente la totalidad o casi todas las personas a las que se les pide los órganos lo dan. Pero hay un mundo inmenso, hay unas posibilidades inmensas de aumentar la donación de vivo. La gente debe empezar a preguntarse si ellos pueden ser donantes de vivo. Yo entiendo la dificultad, porque si entiendo muy bien que un hijo le quiera donar a su padre o que un padre le quiera donar a un hijo, ya es bastante más difícil comprender que alguien, se les llama buen samaritano, que alguien done el 60% de su hígado a alguien que ni siquiera conoce. Pero esa es una pregunta que nos la tenemos que hacer ya, porque puede llegar un momento en que haya gente que lo necesite y esa sea su tabla de salvación. Ahora mismo, en el caso de la hepatitis, usted pertenece a la asociación, ¿cuánta gente más o menos, en cifras redondas, puede haber en Navarra esperando una donación? Esperando una donación, la gente que puede haber son la gente que está en lista de espera. La gente que está en lista de espera, ahora mismo en el hígado son 6 personas. Si me preguntas por el número de personas que hay en Navarra infectados de la hepatitis C, y teniendo en cuenta los datos
que da el Plan Nacional para la hepatitis C, podemos decir que en Navarra puede haber unas 4.000 personas infectadas del virus de la hepatitis C. No, perdón, 6.000 personas infectadas del virus de la hepatitis C. De las 6.000 personas, 4.000... Lo saben. No, de las 6.000 personas, un 30% se van a curar de forma natural y se van a quedar con el virus 4.000. Diagnosticados una cuarta parte, alrededor de unas 2.000 personas y tal. De ellas, 1.000 evolucionan hacia una cirrosis. Y esas son las personas a las que hay que tener muy en cuenta. Nosotros estamos dando un poco, el otro día estuvimos hablando con el director general de salud y le hablamos de un plan de detección precoz de la hepatitis C, porque es imprescindible para sacar a todas esas personas del anonimato, porque todos sabemos que la hepatitis C es una enfermedad silenciosa, de la cual no nos enteramos, y a veces, cuando nos enteramos, ya tenemos una enfermedad muy avanzada y muy grave. De esas 6 personas que nombraba, que ahora mismo están en una lista de espera, ¿cada cuánto corre esa lista? Es decir, ¿cada cuánto se encuentra un órgano más o menos compatible? ¿Cuál es el tiempo medio de espera hasta que alguien salta de la lista al quirófano? En Navarra no conozco la cifra exacta del tiempo, pero pensando que hay 6 personas, pensando que el año pasado hubo 35 donantes, y que la compatibilidad entre 35 donantes y 5 puede ser alta, entonces no es muy alto el tiempo en lista de espera para un trasplante de hígado. ¿Y todo el mundo puede ser donante de cualquier órgano? ¿Hay que cumplir alguna serie de requisitos? Depende. De donante de cadáver serán los especialistas los que digan si vales o no vales. De hecho, hay un donante de cadáver de 91 años el año pasado. 91 años. De donante de vivo, en Navarra, y por lo menos en el hígado, no se acepta más de 55 años. O sea, que la gente piense que por tener mucha edad, sus órganos pueden valer. Son los especialistas los que determinan si el órgano vale o no vale. El próximo día, 1 de junio, se celebra el Día de la Donación. Se volverán a poner cifras que harán que estemos orgullosos de ser navarros, porque nuevamente la donación vuelve a ser algo que nos distingue. Hombre, ya nos ha dicho el coordinador que nos dará las cifras, pero él ya ha dicho que las cifras son parecidas a las del año pasado. Si estamos hablando de un 54,6 por millón de población, estamos hablando de unas tasas enormes, respecto a todo el mundo, y respecto a España, pues estamos entre los 5 primeros, por lo tanto podemos estar tranquilos. Se ha mejorado muchísimo, en 4 años hemos pasado de ser una de las últimas comunidades a estar dentro de las 4 primeras o las 5, y confiamos plenamente en el coordinador autonómico, que seguro que está haciendo todo lo posible para que nadie se escape, ningún posible donante se le escape. Y a pesar de esas buenas cifras, hay que seguir insistiendo. La gente no tiene que olvidar que está en ese futuro inmediato, esa posibilidad para todos ellos. Que no se olvide. Mira, cualquiera en un futuro puede necesitar un trasplante. Tenemos que, además, debemos de tener en cuenta una cosa. Si no estamos concienciados, en el momento de la donación, que es un momento muy duro porque seguramente se ha muerto un familiar, si no estamos concienciados nos podemos quedar bloqueados, igual incluso no decir que no, pero nos quedamos bloqueados. Y si decimos que no, en un buen donante, podemos decir que no hasta 7 trasplantes. En una de esas listas, de esas 7 órganos, puede haber alguien que esté muy mal, y puede haber alguien que fallezca. Su asociación, Atena, estuvo muy en boga hace, creo que era 1 año y medio más o menos, un poquito menos, bueno, por aquello que ocurrió con la hepatitis C y los medicamentos. ¿Cómo ha evolucionado todo aquello? ¿En qué situación estamos ahora? Pues mira, ¿reciben todos el medicamento que solicitaban para los enfermos? Al no curarse la hepatitis C hasta el año
Hasta el año 2011 los que se curaban de hepatitis C eran alrededor entre un 40 y un 50%. Por lo tanto, se iba acumulando mucha gente de hepatitis C que no se curaba. De repente aparecen estos tratamientos nuevos y tenemos un montón de gente. Tras la lucha, que lo que conseguimos fue que se tratara a todo el mundo y que se tratara con criterios médicos y no económicos, eso era lo que ocurría, lo que se ha conseguido es un plan nacional en la que se está tratando a todo el mundo, pero de más enfermo a menos enfermo. El año pasado prácticamente se trataron a todos los F4, a todos los que tienen cirrosis. Este año se está tratando a los F2, F3, y ya esperamos para el año que viene F2, F3 es fibrosis, que es como se mide el grado de enfermedad del hígado, y ya para el año que viene esperamos, si no al principio, al final, que ya acaben de tratarse todos. Pero seguimos teniendo el problema de las personas que no están diagnosticadas y no saben que tienen la hepatitis C. Un tratamiento que ustedes reivindicaban con tanta fuerza que entiendo que es porque mejoraba mucho el día a día y la vida cotidiana de estas personas. ¿Ha sido así? ¿Se ha demostrado? Pasamos de un tratamiento básicamente basado en interferón y la ribavir, porque los antivirales de primera generación, tanto el Boceprevir como el Teleprevir, tenían unos efectos terribles, Entonces, pasamos de unos tratamientos con unos efectos terribles, con una curación. El Boceprevir y el Teleprevir curaba el 70%, pero te podía provocar la muerte. Pasamos a unos antivirales que curan, se está demostrando ahora, hasta el 95% de las personas, los efectos secundarios casi no existen, y una vez que la persona se cura, incluso teniendo una fibrosis muy avanzada, el hígado tiene una capacidad de regeneración que incluso hay personas que estando en lista de espera para trasplante se les saca de la lista de la mejoría que se ha provocado el tratamiento. ¿Y este tratamiento cuando llegará al 100%? Lamentaba que aún faltaban algunas personas de alguna incidencia. El problema está en que somos muchos, el problema es que los hepatólogos están trabajando, pero no llegan a todos, y entonces irán llegando poco a poco. Si tuviésemos el doble de hepatólogos y tal, pues seguramente se avanzaría mucho más, pero tenemos los hepatólogos que tenemos, estamos satisfechos porque ya los más difíciles, los que estaban peor ya están curados, y pensamos que en un año, en dos, el problema estará bastante resuelto. Uno de los problemas que había encima de la mesa, usted lo recordaba antes, era el del precio de cada tratamiento. Al final la administración lo ha asumido al 100%, ¿o cómo se está? Ha bajado mucho. Tengamos en cuenta que el famoso Sofosbuvir, el famoso Sovaldi, llegó a España a un precio de 66.000 euros. En estos momentos ronda los 14 o 15.000 euros por tratamiento. Entonces, ha cambiado muchísimo, ha cambiado la mentalidad de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias se han dado cuenta, hoy en día curar a los enfermos de hepatitis C, aunque ahora te gastes, te lo ahorras a medio y a corto plazo, te lo ahorra con creces. Y te lo dice una persona que lleva más de 30 años con hepatitis C, que ha sufrido un trasplante y que sabe todo lo que se ha tenido que gastar en mi persona, como en muchos otros, para mantenerme vivo. ¿La lucha que les vimos, incluso con encierro en el complejo hospitalario, mereció la pena? Que sí mereció la pena. Es una de las cosas de las que estamos más orgullosos. Estábamos luchando contra gente que parecía mentira, que no se diesen cuenta que los que sufríamos éramos nosotros, los que nos moríamos éramos nosotros. Y tú me vienes a decir que es muy caro el tratamiento. Estamos hablando de vida. No estamos hablando de que si te opero más tarde o más temprano de una fractura o de lo que sea. Estamos hablando de la vida de una persona. Estamos hablando de salvar de un trasplante a mucha gente, con todo lo que ello conlleva. Y me vienes a hablar de dinero. A ver, nosotros, una de las cosas que siempre nos decíamos a nosotros mismos era, tenemos razón. Claro que teníamos razón, en 15 días cambiamos absolutamente el panorama de la situación. Bueno, pues ya solo nos queda recordar que hay una exposición que anima a la donación, a los trasplantes. Donar es vida, como decía el eslogan. Le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí, Antonio García, presidente de Atena, y animamos a todo el mundo a que acuda a esa exposición. Igualmente, muchas gracias. Nosotros lo que vamos a hacer ya en este tramo final del informativo es repasar las noticias
de este día en el que hemos sabido que el Gobierno trabaja en un plan que podría ver la luz en otoño para combatir el acoso escolar. Hay preocupación en el departamento porque manejan cifras que revelan que ha habido un repunte de estas actitudes en los centros. El número está aumentando y en Navarra está aumentando, ¿eh? O sea, lo que no podemos en absoluto negarlo. Y precisamente lo que hay que hacer el esfuerzo es aflorarlo. El Gobierno ha anunciado además que se extiende su programa de prevención de enfermedades congénitas en los recién nacidos. La conocida prueba del talón detectará hasta 7 de este tipo frente a las 2 que se incluían hasta el momento. Se calcula más o menos que se detectarán entre 6 y 8 casos de este tipo de enfermedades. La constructora Arian, que ha presentado preconcurso de acreedores ante la situación financiera de la compañía. En el ejercicio de 2014 ya presentó un balance negativo, situación que empeoraba en 2015. Tras reducir drásticamente la plantilla, actualmente trabajan en ella 100 empleados. Una compañía que podría acumular una deuda con los bancos de casi 20 millones de euros. El Gobierno de Navarra ha aprobado un proyecto para poner en marcha las obras que eliminen los problemas por el cierre de la conexión del camino del Instituto de Tudela. El Ejecutivo financia el 85% de esta inversión. 5.300 inmigrantes de más de 80 nacionalidades viven en estos momentos en Tudela. Esto representa que son el 16% del censo de la capital ribera, una cifra que se mantiene respecto al año pasado. En su acogida trabaja el Centro Lasa, que ha organizado este fin de semana sus 7º jornadas interculturales. Navarra ha recibido en Madrid el galardón al mejor stand de comunidades autónomas e instituciones por el diseño del pabellón que el Gobierno instaló en la Feria Internacional de Turismo FITUR de 2016, celebrado este pasado mes de enero. Y en deportes, Martín ha cambiado la rutina de sus jugadores para intentar cambiar la dinámica de resultados en casa. Anoche se los llevó al cine y esta mañana trabajaban en el Sadar. Hace más de 2 meses que los rojillos no ganan en su estadio, pero también son 8 las jornadas sin perder en segunda. Pero estoy percibiendo un poco de clima un poco pesimista. Y tenemos que saber que estamos sextos en una categoría que el año pasado casi perdemos. Y hoy nos marchamos recordando a uno de los personajes más queridos de los Sanfermines. El Guti fallecía ayer, una persona que impulsó un Pobre de mí alternativo con una de sus actuaciones de un 14 de julio por la noche. Nos vamos, adiós.